Buenos días, soy Florencia Terán Nogués, miembro de la Cátedra de Destrezas 1, y en esta quinta semana veremos los tipos de textos jurídicos, los textos no normativos y la argumentación. Entendemos por texto jurídico a todo escrito que ha sido redactado para producir efectos jurídicos por sí mismo, cualquiera sea su autor. Es decir, son textos jurídicos desde una ley o una sentencia de un juez hasta una simple nota. Y su autor puede ser un particular, cualquier persona, un profesional del derecho, una autoridad pública o incluso sus colaboradores en la función. Podemos distinguir los textos jurídicos principalmente según dos grandes grupos, los textos normativos y los no normativos. Los textos normativos son los que ordenan las conductas de las personas en una situación particular y les generan derechos y obligaciones, que pueden ser la Constitución Nacional, una ley o incluso un contrato de alquiler de inmueble. Sobre estos hablaremos la próxima clase. Los textos no normativos son todos aquellos que no tienen como propósito regular una situación, sino que persiguen un objetivo distinto. Por ejemplo, una demanda judicial que busca denunciar una situación y corregir y conseguir el reconocimiento de lo que se denunció. En Destreza vamos a aprender a redactar un reclamo administrativo, que es un tipo de texto jurídico no normativo. Aprendiendo a escribir reclamos, ustedes conocerán las principales técnicas y estructuras de la escritura jurídica que después les servirá para escritos más avanzados y complejos. Por eso elegimos este tipo de texto para comenzar la práctica de redacción. El reclamo nos exige respetar la formalidad, presentar claramente nuestro pedido, relatar los hechos de manera clara y precisa, argumentar, tal como se realizan en textos más complejos como son las demandas o las denuncias. Entonces, ¿qué es un reclamo? Llamaremos reclamo a todos los escritos que tengan el propósito de pedir o demandar el reconocimiento de un derecho o la solución de un problema jurídico. Es un texto que al defender una posición a partir de hechos o ideas, tendrá un tono marcadamente argumentativo. Para cumplir con su propósito, debe persuadir al receptor de que la petición es justa y de que éste tome una decisión que lo favorezca. Por eso le llama la atención eligiendo los argumentos de manera inteligente. Entonces, para cumplir con ese propósito en el reclamo, además de argumentar, tenemos que saber narrar los hechos y describir las situaciones. Los reclamos, a su vez, requieren de una estructura formal, que es la siguiente. Tenemos el lugar y la fecha al comienzo, el nombre y cargo o función del receptor, la presentación y propósito, que es el nombre y demás datos profesionales y personales del emisor que lo legitimen, y una enunciación clara del reclamo, una enunciación clara del propósito del reclamo. Cuando el reclamo, el cuerpo del reclamo, es el desarrollo de hechos y argumentos. En el cierre repetimos y reforzamos el propósito del texto. Y al pie de la nota se encuentra lo que es la firma, aclaración, número de DNI, sello o lo que corresponda. Veamos esto en un ejemplo del reclamo. Ubicamos la fecha y lugar de redacción siempre en el margen superior, como podemos ver. Luego, a continuación, ¿a quién va dirigido? Es decir, a la doctora Adela María Seid, que en nuestro caso es la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. En el primer párrafo que está resaltado en rojo, hacemos lo que nos referimos a la presentación y propósito del reclamo. Me llamo Gustavo Cano y soy alumno del primer año de la carrera de abogacía. Me dirijo a usted a fin de solicitarle que corrija el error en que incurrió al cargar mi nota final de la materia de Historia del Pensamiento Político y Jurídico. Seguidamente, el cuerpo del reclamo, donde desarrollamos los hechos y argumentos que nos dan la razón. Le comento que yo cumplí con todos los requisitos para aprobar la materia. He aprobado 3 parciales, he cumplido con más del 75% de los trabajos prácticos y de la asistencia necesaria, y sin embargo figuro en el sistema como alumno libre.
Le adjunto copia de mi intercambio por mail con la profesora titular de la cátedra, con el que ella me reconoce que debe ser un error del sistema, lo que ha ocurrido dando que su registro ella me tiene como aprobado con nota 7. Continúa con la descripción, un párrafo más, y cuando el reclamo ya está completo, lo cerramos reiterando el pedido, es decir, el propósito, y nos despedimos, que sería el último encuadre. Por lo anterior expresado, le repito mi pedido de que corrija el error en que incurrió al cargar mi calificación en la asignatura Historia del Pensamiento Jurídico. Sin otro particular, acá nos hacemos referencia al saludo, y a la espera de una pronta y favorable respuesta, me despido muy atentamente. Al final firmamos y nos identificamos. Es una formalidad, aunque ya lo hayamos hecho al inicio del reclamo. Aprendamos ahora, ya conociendo la estructura general, cómo escribimos un reclamo. Luego de determinar el lugar y la fecha, hay que preguntarse a quién está dirigido el reclamo, el destinatario. Lo importante es identificar a la persona adecuada dentro del lugar o la institución pública o privada donde presentará el reclamo y donde lo resolverá. Si no conocemos el nombre o el cargo de esa persona, debemos investigar y averiguarlo. Se puede hacer reclamos sin estos datos, pero sin duda no surtirá el mismo efecto en el destinatario que nosotros nos dirijamos a él o ella por su nombre y cargo. Un reclamo empieza identificando a la persona que lo inicia. Nombre completo, más la identificación en calidad de qué lo presento. Algunos escritos pueden necesitar más datos, como número de documento, domicilio o estado civil. Pero lo principal es que es identificarse en calidad de qué me presento. Por ejemplo, si yo le escribo a la decana de la facultad para que resuelva un problema en el cursado, tengo que presentarme aquí como alumno de alguna carrera, en algún año en la facultad. Si logro presentarme correctamente, el destinatario sabrá desde el inicio que tiene que atender mi reclamo. Luego de presentarse, debo precisar lo que pretendo con mi nota. Esto es de vital importancia. El propósito de una nota o un reclamo debe ser claro y conciso. Por ejemplo, mi nombre es Ernesto Páez, DNI 40-378-987, soy alumno de tercer año de abogacía en la institución que usted preside y me dirijo a usted a fin de solicitar el cambio de comisión en la materia de Derecho Civil 1. El desarrollo del reclamo, a su vez, debe contener los hechos que impulsan mi pedido. Por ejemplo, al comenzar el año me inscribí en la comisión 3 de los días lunes y miércoles a las 10 de la mañana. 2 semanas después de haber comenzado el cursado, me surgió una oportunidad laboral que coincide con los horarios antes mencionados. Luego del relato de los hechos, debo dar las razones de mi pedido. Esas razones o argumentos lograrán convencer al destinatario de que tengo razón. Argumentar es combinar los hechos que conté anteriormente con otras circunstancias que validen mi pedido. Por ejemplo, hacer foco en cómo la situación me afecta. Si los hechos fueron que yo conseguí un trabajo y que ese trabajo coincide con el horario de mi materia, voy a argumentar diciendo que necesito ese trabajo, porque me otorgará mi primera experiencia laboral, algo que considero importante, y con eso intentaré convencer al destinatario de que acceda a mi pedido, que es, en este ejemplo, el cambio de comisión. Siempre es mejor tener más de un argumento para sostener el propósito. En este caso, otro argumento disponible sería que, si el trabajo está relacionado a mis estudios, el mismo será de gran valor para mi formación profesional. Es necesario encontrar un buen momento en el texto, en el reclamo, para repetir el propósito que dije al comienzo. No hay un lugar específico para hacerlo. En textos muy largos o con muchos argumentos, sería ideal encontrar un punto intermedio, incluso entre los argumentos, para que el lector no se pierda en la lectura. De cualquier manera, en general se hace al final. Por ejemplo, por todo lo anterior, es que solicito el cambio de comisión. Me despido muy atentamente. Al final, así como reiteré mi propósito para reforzarlo,
reiteraré quién soy, asentando todos los datos necesarios para que me identifiquen. Es imprescindible firmar el documento. ¿Cuál es la importancia de argumentar? Los profesionales del derecho no solo deben conocer el derecho, la capacidad de seleccionar información y manejar razones con habilidad. Cuando mi propósito es otro, es convencer a otro y obtener de esa persona una respuesta favorable, es necesario justificar mi postura en base a los hechos, los fundamentos legales y los argumentos que corresponden. Argumentar combinando inteligentemente los hechos con el derecho es lo que me conducirá con mayor seguridad al logro de mi propósito. Esta fue la clase correspondiente a la quinta semana, así que muchas gracias, nos vemos en la próxima semana.